Buenos días alumnos, vamos a continuar con el desarrollo del tema. Hoy día vamos a hablar sobre la economía y su evolución, ¿ya? Alumnos, no se olviden de hacer su carátula del valor del mes, que es obediencia. Como hemos venido trabajando, ustedes tienen que transcribir y hacer las actividades para luego presentarlas. Muy bien, evolución de la economía. Pues bueno, la economía pues no es de ahora, sino de hace muchos años atrás, ¿no? Vamos a hablar del mundo antiguo, donde Platón, Aristóteles, ¿no? Ellos empezaron con la palabra economía, ¿no? O ética de la economía. Vamos a ir desarrollando y vamos a ir explicando, ¿ya? Muy bien, el mundo antiguo en económico, ¿cierto? Dice que fueron los griegos al hablar acerca de la administración de la casa, iniciar el estudio de los fenómenos económicos, ¿no es cierto? Por eso viene de ahí la palabra economía, ¿ya? Oikon, que quiere decir administración, y nomos, casa, ¿no es cierto? Muy bien. Genofonte nos habla en el año 444 al 355 a.C. Fue un filósofo griego que introduce el término economía oikonomos en su obra El Económico. Elogia a la agricultura afirmando que es la actividad más importante seguida de la minería. Entonces este señor decía que la agricultura es como primer punto de desarrollo para la humanidad, seguido por la minería. ¿Entendido? Platón en el año 429 al 374 a.C., que es en su obra Autor de la República y las Leyes, explica la división del trabajo sobre la base del proceso social y plantea una sociedad ideal aristócrata. Quiere decir, aquellas personas que con mayor poder van a delegar a aquellas personas para que puedan trabajar en el desarrollo de la agricultura. Aristóteles 284 al 322 a.C. En su obra La ética y política destaca el comercio de mercancías. Aborda el problema del valor distinguiendo entre el valor del uso y el valor del cambio. Aristóteles y Genofonte fueron los primeros que desarrollaron diversas ideas sobre Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que al destacar el comercio de mercaderías, cualquier persona que hace comercio, pues está generando ingresos económicos, ¿ya? Si tú vendes un producto es porque tú necesitas, y al venderlo pues vas a tener ganancias, nunca vas a tener pérdidas, ¿no? Muy bien, aquí hace el valor del uso, ¿ya? Aristóteles define lo económico como ciencia de la riqueza y presta contribuciones interesantes a la teoría del valor de los precios y de las monedas. Bien, lo que les anunciaba. Aquí vemos a Genofonte, aquí vemos a Platón y aquí está el economista Aristóteles, ¿ya? Filósofo. Sí. El mundo en la Edad Media. Muy bien, en esta época pues la intervención de la Iglesia es fundamental. Formuló su propio pensamiento económico, ¿sí? Cuando la Iglesia empieza a cobrar o a tener poder económico gracias a el diezmo, ¿no es cierto? Muy bien. Santo Tomás de Aquino en su obra Suma Teológica, ¿ya?, se preocupó por la correcta utilización de la propiedad privada en los sistemas sociales. También San Agustín, Alberto Magno y Nicolás de Oresme, quien escribió una crítica acerca del envilecimiento de la moneda, ¿sí? Entonces, ¿qué dice este señor Santo Tomás de Aquino? Que la propiedad privada en los sistemas sociales, o sea, si yo tengo mi propiedad, yo lo puedo generar ingresos explotándolo, ¿ya? Por ejemplo, puedo hacer la agricultura, puedo hacer un montón de cosas, como hoy en día están haciendo edificios, ¿no?, y luego venderlo, entonces puedo generar ingresos económicos, ¿sí? A partir del Renacimiento y la Reforma cambia el punto de vista de la teología. Entonces aquí cambia ya. Con el Renacimiento y las reformas, todo cambió, producto del sistema político-económico.
La economía se caracteriza por la difusión de los problemas concretos y entonces un arte empírico. Un grupo de economistas propone formas de acelerar el crecimiento de la riqueza nacional y la renta del gobernante. ¿Sí? Muy bien, aquí vemos a Santo Tomás de Aquino. El mercantilismo. El mercantilismo pues es llevar, hacer mercancía, ¿no? Vender y traer, ¿sí? Como se quiere decir la importación y la exportación, o la exportación y la importación, ¿no es cierto? Muy bien, ahora que estamos en el TLC, ¿no? Imagínense. Surge en el siglo XVI y se mantiene hasta el siglo XVIII. Los mercantilistas consideraban que la riqueza de los estados está en la posesión, el oro y la plata, que se consigue de las minas y del exterior para aumentar sus ingresos. ¿Esto pensaron quién? Los españoles. Por eso nos invadieron a nosotros, por las riquezas que había en nuestro Perú. Una de las características del mercantilismo es que los estados intervienen directamente en la protección de sus empresas y de su comercio exterior. ¿Sí? Muy bien. España y Portugal tratan de conservar el oro y la plata que reciben de sus minas en América y prohíben comprar mercaderías extranjeras. Todo lo que ellos imponen para poder generar riquezas, ¿no es cierto? Los españoles. En Francia tratan de atraer el oro aumentando su comercio exterior. Sus divisas es vender lo máximo y comprar lo menos posible, ¿no? Aquí hay otro punto de vista, ¿no es cierto?, de Francia. El mercantilismo se practicó a lo largo de 200 años en Portugal y España con el nombre de bullionismo, en Francia colbertismo y en Alemania cameralismo, ¿no? Entonces esos fueron sus nombres que le brindaron al desarrollo económico. Representantes del mercantilismo en Italia Antonio Serra, en Inglaterra Thomas Moon, en Francia Bodino Antonio de Montchrestien y Jean-Baptiste Colbert. Destacaron Eduardo Misselden, Sir James Stewart y J. Becker. Son los representantes del mercantilismo de los diferentes países de Europa. El mercantilismo empezó a decaer en las primeras décadas del siglo XVIII. En Alemania se desarrolló el neomercantilismo y en Inglaterra el mercantilismo liberal. ¿Sí? Muy bien, el neomercantilismo ya quiere decir que se estaban expandiendo por todos los territorios. En Inglaterra pues ya fue un mercantilismo liberal que hoy le llamamos el TLC, Tratado de Libre Comercio. En la escuela Fisiócratas es considerada como una reacción contra la política mercantil de Jean-Baptiste Colbert durante el reinado de Luis XIV en Francia. Los gastos de la Guerra de Sucesión Española y de la Corte de Versalles no se cubrían los impuestos sobre la tierra que fue aumentando muchas veces. Ante la muerte de Luis XIV en 1715, la mala situación de la agricultura se origina una reacción contra la política de Colbert que fue reforzada por la lucha religiosa contra los hugonotes. Entonces, ¿qué pasaba ellos? ¿Cómo hacían el sistema económico? A través de cobros de impuestos a la población, ¿sí? Muy bien, entonces cada vez iban aumentando los impuestos. Si ayer tuvo un sol, ahora un sol 50, 2 soles y así sucesivamente ellos iban generando ingresos. Luis XV, en vez de recuperarse del déficit interno, se lanzó a la guerra de los 7 años contra Inglaterra, lo que le costó Canadá y sus posiciones orientales, además de convertir a Francia en un segundo imperio en Europa. Muy bien, aquí tenemos los representantes de la fisiocracia. Francois Quesnay, Tabla económica en 1758, Víctor de Mirabeau, Filosofía rural en 1763, Dupont de Nemours, Fisiocracia en 1767 y Mercier de la Ribera, El orden natural en 1767. Pues estos fisiócratas economistas planteaban que la tierra es la única fuente de riqueza. En esos tiempos, ¿no? Aquellos años, ¿no? Contra más tierra tenías tú, más ingresos económicos tenías, ¿sí? Aquella persona que tenía un pedacito de tierra, un pedazo de tierra, menos recursos económicos obtenía, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una hectárea,
pues iban a producir, vamos a decir, 1000 toneladas de maíz. Si tenemos 10 hectáreas, vamos a producir 100.000 toneladas de maíz, ¿no? A mayor terreno, mayor riqueza. Existía un orden natural en la actividad económica. Cada individuo busca sus propios intereses por la ley natural. Aquí aparece el lema de la economía liberal. Laissez-faire, laissez-passer. Le monde va de Leo Meme. Dejar hacer, dejar pasar. El mundo camina solo. Quiere decir que cada persona pues buscaba sus propios intereses económicos, ¿sí? Entonces déjame trabajar que yo también te dejaré trabajar, ¿no es cierto? Muy bien, si el Estado intervenía aquí, entonces no podían trabajar, ¿no? ¿Sí? Muy bien. La fisiocracia duró aproximadamente 50 años. Además, la publicación de Adam Smith apacó su influencia, ¿no? Muy bien. Aquí vemos algunos dibujos sobre la agricultura, el desarrollo del sistema económico y aquí pues cada individuo busca su propio interés o ley natural. Si es carpintero, ¿no? Si es etcétera, soldador, bombero, ¿no? Cada uno busca sus propios ingresos económicos. Muy bien, continuamos. La escuela clásica. Puede que la decadencia del mercantilismo se inició en Gran Bretaña antes que Europa y ganó impulso en el siglo XVI. La agricultura fue capitalista en gran escala y debido al crecimiento de la industria manufacturera hizo que la interpretación económica de los fisiócratas no tengan acogida. Cuando empezó el desarrollo de la primera etapa de la industrialización, entonces muchas personas dejaron la agricultura. Del campo llegaron a la ciudad porque en la ciudad estaban las grandes fábricas. Y estas fábricas eran de industrias manufactureras. ¿Por qué estos señores querían? Porque en el campo, en sus agricultura, no tenían muchas solvencias económicas. En cambio, si ellos iban a la ciudad a trabajar en estas grandes fábricas, pues ellos mensualmente tenían su dinero. ¿Sí? Muy bien, entonces dejaron la agricultura. William Petit en 1623 y 1687 dice, fue el más importante de los economistas ingleses, autor de Aritmética Política escrita en 1672 y publicado en 1690. Planteó que el trabajo era la única fuente y la verdadera medida de valor. Si tú no trabajas, no tienes plata. ¿Sí? Muy bien, vamos a decir, ¿no es cierto? Yo ahorita llego acá a la ciudad, ¿no? Me presento ante ustedes. Pues bueno, voy a una persona común y corriente. Pero llego, trabajo, tengo mi dinero, entonces pues ya me van a decir don señor, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces estoy ganando esa popularidad, ¿no? A través de mis fuentes económicas, de fuentes de ingresos. Francis Hutchinson, 1694-1740, y David Hume, 1611 y 1776, son considerados precursores de Adam Smith, quien reconoce al primero como maestro, y el cual se inspiró y alude a Hume, David Hume, como el filósofo e historiador más ilustre de la época actual. El pensamiento clásico surge en Inglaterra a fines del siglo XVIII y dirigió el mundo económico, prevaleciendo su doctrina de libertad económica sobre la demás por casi un siglo. Adam Smith en 1723 y 1790, padre de la escuela clasista, con su famosa obra Una investigación acerca de la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, publicada en 1776. Forman con Smith la escuela clásica David Ricardo, Thomas Robert Malthus y Jeremías Bentham. Sus discípulos son Nassau William Sr., John Eliot Cairnes y John Stuart Mill, ingleses. En Francia pertenecen a esta escuela Juan Bautista Say. Smith tiene la idea de laissez-faire de Quesnay
Esta, de acuerdo con la economía, tiene un orden natural. Según Emil Smith, los gobiernos deben limitarse a mantener el orden público, la defensa nacional y la administración de los ciertos servicios que las empresas privadas no asumirán. Educación y salud. ¿Sí? Estas empresas privadas no van a utilizar esto. ¿Sí? Hoy en día sí, porque hay muchas empresas privadas como colegios particulares. ¿Sí? De salud también hay muchas clínicas, ¿no? Pero aquellos tiempos del final del siglo XVIII no había. Muy bien, continuamos. David Ricardo en 1771-1823, autor del Principio de Economía Política y Tributación, afirmaba que el comercio internacional, si cada país se dedicaba a producir los bienes en lo que tienes menos costos e importan lo que les sale muy caros de producir, obtendrían mayores beneficios. A esto se le conoce como la teoría de las ventas comparativas. ¿Sí? Muy bien, lo que pasa hoy en día en el mercado, ¿no? Hay muchos productos, por ejemplo, de las marcas Nike, las marcas Adidas, ¿no? Entonces hay otras personas, otras fábricas que hacen casi idénticos estos trabajos, ¿no? Y entonces lo empiezan a vender en el mercado. Muchas personas con menor solvencia económica, pues no van a comprar pelos de marca que están 500, 600 soles. Entonces compran las imitaciones que están 100 o 150 soles, ¿no es cierto? Tomás Robert Malthus, 1766-1834. Se le recuerda por sus ensayos sobre la población. Esta tenía una tasa de crecimiento natural descrita por una progresión geométrica, mientras que los recursos necesarios para soportar el crecimiento poblacional crecían a una tasa similar y una progresión aritmética, que iba sumando cada vez más, ¿no es cierto? Jeremías Bentham, 1748-1823, plantea el principio de utilidad. Decía que los dos únicos motivos que rigen la conducta humana son el deseo de placer y el desgarrado por el dolor, y por los individuos están regidos por un equilibrio adecuado de placer y dolor. ¿Sí? Entonces tú, para poder satisfacer tus necesidades, tienes que comprar lo que tú necesitas, ¿no? Por ejemplo, vestimentas, ropas. Quieres ir a un baile, a una fiesta, ¿no? Donde van a existir grandes personajes, entonces lo primero que tienes que hacer es comprarte buenas ropas, ¿no? Para impresionar a las demás personas. Juan Bautista, economista francés, escribió Tratado de Economía Política. Afirmaba que todo vendedor lleva al mercado a su comprador. ¿Sí? Lo que estamos viendo o lo que pasamos hoy en día, ¿no es cierto? Muy bien, si yo quiero vender algo, por ejemplo, verduras, entonces la gente necesita de las verduras para hacer sus alimentos, ¿no? Si quiere vender arroz, fideo, aceite, todo eso, eso va a necesitar la gente para hacer sus alimentos, ¿no? Por eso es lo que le dice Juan Bautista, ¿ya? Afirma que todo vendedor lleva al mercado a su comprador. Eso es todo, alumnos. Aquí van a desarrollar la tarea todos, ¿ya? Y van a ilustrar el tema, ¿entendido? Muy bien, chicos. Espero que ustedes se encuentren bien de salud en unión de toda la familia. Nos vemos, cuídense.